Vamos, antes de darle paso a Marta en el día de hoy, que nos va a dar su conferencia pública que se llama El mensaje evangélico para la humanidad. Pues Marta, ¿qué podemos decir de Marta? Marta pues lleva muchos años en tercera revelación, es una trabajadora espírita, digamos, una buena trabajadora espírita de esta casa. Vamos a pedirle el favor para que Daniel nos vibre un momentico con la plegaria de inicio. Ven, Daniel. Sí, hay paradito. Todos cierran los ojos y se ponen en posición de la cara. Señor, en este día tan especial, te damos gracias por permitirnos seguir en nuestros estudios para poder continuar en nuestra misión y avanzar cada vez más. Bríndanos la sabiduría para no rendirnos, la fortaleza para continuar y el discernimiento para no juzgar. Gracias, Señor. Gracias. Muy rápido esta Bien, estaremos pasando a los demás jóvenes y a los demás compañeros. Entonces dejamos que en compañía de Marta, es todo tu auditorio. Tercera Revelación TV te va a filmar a partir de este momento. Sí. Muy buenas tardes. Para todos ustedes, bienvenidos a todos ustedes que cada 8 días nos acompañan aquí en su casa Tercera Revelación, donde nos reunimos cada sábado a hablar un poco acerca de lo que es la doctrina espírita y su mensaje redentor para la humanidad. Hoy vamos a tratar un tema bien importante y bastante extenso, como es el mensaje evangélico para la humanidad. Es un título de una conferencia, pero parece como para un seminario o todo un curso, porque la verdad que el mensaje evangélico es supremamente amplio, porque es todo un código moral para la humanidad terrena. Entonces es muy poco tiempo para abarcarlo a plenitud en 45 minutos más o menos. Nosotros como cristianos, porque todos los que estamos aquí reunidos somos cristianos, porque hemos adoptado el Evangelio de Jesús como nuestro código moral, como el código de conducta que nos dirige y nos encamina nuestra vida. Entonces por eso somos cristianos, por eso tenemos que acogernos a ese mensaje evangélico, a ese mensaje redentor que Jesús nos trajo hace más de 2000 años, y aún la humanidad, aún todos nosotros no lo hemos podido realmente asimilar, no lo hemos podido realmente comprender y, lo más importante, aplicar. Apenas estamos como empezando a quitarnos la venda de los ojos para entrar profundamente en las enseñanzas de este mensaje evangélico para la humanidad. La doctrina espírita, como les decía antes, como el consolador prometido por Jesús, porque es importante que hablemos de esto en este instante. Si nosotros acogemos el Evangelio de Jesús como nuestra bandera moral, como el código moral, como espíritas, debemos saber que el espiritismo es la tercera revelación, es el consolador prometido que Jesús mandó, que Dios mandó a la humanidad, para esclarecer todo aquello que Jesús nos dejó dicho en parábolas, en puntos de vista pequeños, vedados. ¿Por qué? Porque en aquella época aún nuestra inteligencia era muy limitada y no podíamos comprender el mensaje completo. Entonces la doctrina espírita viene aclarando cada vez más, con mayor profundidad, lo que es
el Evangelio de Jesús y su mensaje de vida para la humanidad, ¿sí? Su mensaje de vida para la humanidad. Vemos cómo Juana de Ángelis, a través de su excelsa pluma, de su excelsa forma de aclarar y de profundizar cada uno de estos aspectos, a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco, nos atrae obras maravillosas, donde encontramos esa profundidad de la enseñanza de Jesús traída hacia nuestros días, porque nosotros a veces la asimilamos en la cultura de 2000 años atrás, pero el mensaje es universal, es para todas las épocas, y nos iremos esclareciendo. En la medida que nuestra capacidad intelectual y moral crezca, estaremos más capacitados para entender y comprender el mensaje evangélico para la vida. Al igual que Amelia Rodríguez, tiene una serie de 4 o 5 libros, más o menos 6 libros, en los cuales nos pone y nos ubica en la época en la cual Jesús estuvo aquí en la tierra, y viene y nos lleva por un momento, a través de su lectura de sus libros, a sentir la presencia de Jesús, dando el mensaje a la humanidad, esclareciendo cada una de las parábolas, cada uno de los pasajes, cada uno de los acontecimientos, de cómo se vivenciaron en el momento y cómo aún es un mensaje vigente para nuestros días, ¿sí? Y vamos profundizando y vamos entendiendo mucho más lo que es el Evangelio de Jesús. Por ello, Juana de Ángelis, en su libro, en su obra Jesús y el Evangelio, nos dice que el Evangelio es el más bello poema de esperanzas y consuelos de los que se tiene noticias. Es un hermoso tratado de psicoterapia contemporánea para los incontables males que aquejan y afligen a la criatura y a la humanidad. Entonces nos vemos cómo ya Juana de Ángelis nos hace ver de una forma más profunda el Evangelio de Jesús. Es un tratado de psicoterapia contemporánea. Psicología es la terapia para manejar nuestra psiquis, nuestro comportamiento, el ser humano en sí, todo lo que concierne a nuestros sentimientos, a nuestras necesidades, a lo más íntimo de nuestra alma. Si nosotros nomás tomamos los evangelios de la Biblia y los leemos a conciencia, encontramos realmente ese mensaje vivo de Jesús para nosotros, en cada una de nuestras necesidades morales, porque somos individualidades. Así, el Evangelio de Jesús es un verdadero mensaje de redención y esperanzas para la humanidad. Por ello, encontramos en el Sermón de la Montaña la gran condensación del mensaje evangélico de Jesús para la humanidad terrena. Allí están condensadas todas, digamos, las enseñanzas, todo ese mensaje profundo para la humanidad. Por eso es que tiene tanto valor para todas las corrientes cristianas el Sermón de la Montaña, y siempre escuchamos el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, y en otras corrientes les dicen las bienaventuranzas. Pero nosotros debemos profundizar acerca de eso, no es aprenderlas de memoria, como en algunos de nuestros hermanos que se las aprenden de memoria y las dicen, pero no es de aprenderlas de memoria ni de recitarlas, sino de comprenderlas. Por eso en el Evangelio, según el Espiritismo, hay 5 capítulos destinados a aclarar. Los espíritus se dedicaron a tomar cada una de estas bienaventuranzas y a extenderlas y a traerlas a nuestros días y a explicarnos y clarificarnos qué significa cada una de estas palabras que Jesús nos vino enseñando a través del tiempo. Entonces, en el libro Primicias del Reino de Amelia Rodríguez hay un capítulo que se llama El Excelso Canto. En ese capítulo Amelia nos traduce, nos transporta por un momento a ese instante histórico en que Jesús pronunció estas excelsas palabras a la humanidad, y dice más o menos así. Les voy a leer una parte resumida de este excelso canto para la humanidad, y más adelante vamos a ir explicando desde el punto de vista espírita qué es cada una de ellas. Entonces, dice así: en una calurosa tarde de julio, después de un largo día de calor sofocante, la multitud se acercaba a la montaña de suave declive
declive que terminaba en amplio valle salpicado de pequeños árboles que ofrecían abrigo y amparo. En aquella multitud ansiosa y atraída por fascinante expectativa eran galileos, habitantes de regiones cercanas, pescadores, agricultores, gente simple y sufriente, sobrecargada y afligida. Eran judíos que llegaban de las afueras del Jordán. De Jerusalén, extranjeros de la Decápolis. Allí se mezclaban sus voces y sus dialectos regionales y se unían todos en una misma inmensa curiosidad formada de expectación y deseo. Según Mateo, en su Evangelio dice: y Jesús, viendo la multitud, subió al monte. Mientras tanto, Lucas dice: y descendiendo con ellos, se detuvo en un lugar pleno del declive. Subir o bajar, no importa. Lo importante es que la mitad de la montaña se detuvo y de pie, frente a aquella muchedumbre, los hombres, mujeres y niños que se impregnaron y llevaron por siempre en su cerebro y en su corazón el mensaje de esperanza y consuelo para los corazones afligidos y sufrientes de la tierra. Así, viendo aquella multitud magnetizada con su sublime presencia, sumisa y olvidada de sí misma, en comunión con el mensaje redentor, Jesús les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La multitud aguarda, pulsan sus corazones, los ojos de todos brillan con resplandores diferentes. La voz del rabí esparce el canto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y la multitud se agita de esperanza, y el maestro, como si se ampliase, penetrando en todas las mentes, exclama vigoroso: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La tarde, serena y calma, se muestra transparente. Ignotas vibraciones producen musicalidad en el cuadro inmenso del paisaje colorido y ondulado. La palabra del maestro, expresiva, entona un tema más de la sinfonía incomparable. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Seguro equilibrio serena la multitud. Los seres en la montaña se acercan unos a otros, intercambiando miradas, identificándose, y Jesús envolviendo a todos en una expresiva mirada de comprensión y entendimiento elucida: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Así se amplía la expresión de la verdad. No se trata de una letanía. La onda de la palabra de Jesús alcanza el clímax y exclama con elocuente alegría: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Luego prosigue el maestro completando la majestuosa enseñanza. Antes de que la incomprensión aparezca, pronuncia: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en un instante de eternidad, fuera del tiempo infinito, más allá del espacio, concluyó afectuoso Jesús: bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Él parece acariciar a la multitud, y en un gesto imprime con los brazos abiertos y las manos como alas de luz prontas a iniciar su vuelo, clama: bienaventurados sois vosotros cuando os injurien y persigan, y mintiendo digan el mal contra vosotros por mi causa. Regocijaos y alegraos, porque grande será vuestro galardón en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que vinieron antes que vosotros. Amalia Rodríguez, primicia del Rey. Entonces, nos damos cuenta en este pequeño fragmento, traducido por Amelia Rodríguez, cómo en aquel instante de comunión perfecta entre el hombre, Jesús y Dios, se da un mensaje de redención para la humanidad. Se da un mensaje inmenso. Esto fue dicho para la humanidad de aquella época. Nos concierne a nosotros interiorizar más el significado de cada una de estas promesas
enunciadas por Jesús en aquel formidable discurso de la montaña, que aún se resuena en la memoria de las criaturas humanas porque fue dirigido directamente a la conciencia. Así, la doctrina espírita, como el Consolador prometido, viene aclarando la profundidad del mensaje dado por Jesús para la vida humana. Bueno, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿quiénes son los pobres de espíritu? ¿Qué significa ser pobre de espíritu? ¿Cierto? Porque a primera vista ser pobre de espíritu, o a primera impresión, ¿qué pensamos cuando nos dicen pobres de espíritu? Que no tienen iniciativa, que son dejados, abandonados, que despreocupados de sí mismos, ¿cierto? Los bobitos, ¿sí? ¿Cómo era que decían antes? Los cortos de espíritu, a las personas que nacían con algún retardo, alguna enfermedad mental. Bueno, pero resulta que Jesús, más allá, conociendo la psicología de nosotros, nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, habló a los pobres de espíritu. Pero los pobres de espíritu realmente son los ricos en cualidades morales. ¿Por qué hablo así? Porque para el hombre materialista, aquel que no está a la altura de su intelecto, aquel que no está a la altura de su capacidad, de su riqueza, de su posición social, de su posición económica, de su posición intelectual, de sus creencias, son pobres de espíritu, ¿cierto? Porque no, ese pobre no puede ni pensar más allá de su nariz, porque el que tiene la razón soy yo que soy un científico, estoy por encima de todo, y lo que no se pueda comprobar a través de la ciencia no existe y no es verdad. Dios no existe, porque no lo puedo comprobar, no lo puedo pesar, no lo puedo medir, ¿cierto? Entonces ellos ven a los demás como el pobre de espíritu. Pero es que el pobre de espíritu es aquel que es rico en condiciones morales, rico en los conocimientos. Entonces los pobres de espíritu, a quien se refería de Jesús, eran los libres de posesiones y ambiciones, amantes de la libertad, defensores de los derechos ajenos, idealistas, cultores de la verdad, preparados para la verdad. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿cierto? Porque su palabra estaba dada para aquel que estaba preparado para entenderla, interiorizarla y vivenciarla, y todavía nos hace esa invitación a través de la doctrina espírita. Y los espíritus también nos dicen, el que quiera escuchar, escuche, y el que quiera actuar, actúe, y nos hace la invitación. De nosotros depende si acogemos la invitación o no. Entonces, los pobres de espíritu son todos aquellos desprovistos del personalismo, del orgullo, de las ataduras materiales e intelectuales, de pretender tener la verdad absoluta. Es decir, los pobres de espíritu son aquellas almas que han conquistado la humildad. Y en el libro en el Evangelio según el Espiritismo hay todo un tratado acerca de la humildad, que realmente no nos alcanza el tiempo para hablar de ello. Pero ¿qué es la humildad? La humildad es la sencillez, el saber que me falta mucho para ser un espíritu puro, un espíritu perfecto. Desde ahí empezamos nosotros a reconocernos como criaturas aún muy pequeñas e imperfectas a los ojos de Dios, y al ejemplo máximo que tenemos de vida, nuestro modelo a seguir, que es Jesús de Nazaret. Entonces ahí, cuando nosotros nos reconocemos tan pequeños, estamos empezando a conquistar la humildad de nuestro corazón. Es decir, que el reino de Dios es para los simples. El Maestro Jesús dio a entender que nadie será admitido en el reino sin la simplicidad del corazón y la humildad del espíritu, porque el ignorante que posee estas cualidades será preferido al sabio que cree más en sí mismo que en Dios. Y ese es el gran desengaño de muchos de nosotros cuando pasamos a la dimensión espiritual, porque creemos tener la verdad y la verdad absoluta. Y resulta que ahí, cuando nosotros creemos tener la verdad, la razón, el conocimiento máximo, estamos siendo humildes, orgullosos y soberbios, que es lo contrario a la humildad. Cuando nos falta humildad, no podemos entrar en el reino de los cielos, nos toca trabajar más eso.
En todas las criaturas, en todas las circunstancias, Jesús coloca la humildad en la categoría de las virtudes que nos aproximan a Dios, y el orgullo entre los vicios, y el orgullo es entre los vicios el que nos aleja de Él. Es por una razón muy natural, puesto que la humildad es un acto de sumisión a Dios, mientras que el orgullo es de rebeldía contra Él. Vale pues más la felicidad del futura del hombre que sea pobre de espíritu, en el sentido del mundo rico y rico en cualidades morales. Es decir, que es más vale ser nosotros pobres de espíritu a los ojos de los demás, pero ricos en condiciones morales, en cualidades morales. Entonces, si nosotros queremos alcanzar el reino de los cielos, es decir, los cielos, ¿qué significa? No es un lugar. Los cielos es la plenitud de nuestra alma. O sea, cuando conquistemos la felicidad, cuando nada nos entristezca, cuando nada nos entorpezca. Esa es la plenitud, ese es el cielo del que hablaba Jesús en aquella época. El Evangelio está lleno de ejemplos. A mí me encanta la parábola de los primeros lugares, ¿sí? Cuando Jesús le dice, fue invitado a una cena y los que se sentaron de primero fueron pasados al último lugar. Entonces le dice a sus apóstoles, cuando seáis invitados nunca lleguéis a ocupar el primer puesto, no sea que llegue otro al cual está reservado y te envíen al final. Es una enseñanza sencilla, pero es verdad. Cuando nosotros nos creemos superiores, que merecemos el mejor lugar, lo más bonito, lo más hermoso, estamos siendo muy orgullosos. Entonces debemos aprender a ser humildes. Son muchos los ejemplos que Jesús nos da en los evangelios. En ese mismo tiempo, traje esta cita bíblica, en ese mismo tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús, habiendo llamado a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, en verdad os digo, que si os convertís y os volvieseis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pues todo aquel que se humillare y volviéndose pequeño como este niño será el mayor en el reino de los cielos. Y todo aquel que reciba en mi nombre a un niño, tal como acabo de decir, es a mí a quien recibe. Esto está en San Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5. Entonces Jesús nos invita a ser humildes como los niños, a ser limpios de corazón, apacivos, no tener, él coloca los niños para nosotros los seres humanos son como un símbolo de pureza, de ternura, de amor. Entonces él nos dice que tenemos que llegar a ser como niños en el sentido de la pureza del pensamiento, en el sentido de la humildad. Estas máximas son consecuencia del principio de humildad, que Jesús no cesa de sentar como condición esencial de la felicidad prometida a los elegidos del Señor, y que formuló con estas palabras, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos reinarán en los cielos. Entonces, si no queréis, nos dice el Evangelio según el Espiritismo, si no queréis ser obligados a descender, no busquéis pues el primer puesto en la tierra, ni pretendáis poneros por encima de los otros. Buscad, por el contrario, el lugar más humilde y modesto, porque Dios sabrá daros un lugar más elevado en el cielo si lo merecéis. O sea, no busquemos ser los mejores ni los más, como dicen acá en la tierra. Busquemos ser los más humildes. Hay otro pasaje de Jesús que me llega en este momento que dice, si queréis hacerse el mayor, sea el más pequeño entre todos. Y Jesús lo demostró cuando le lavó los pies a sus discípulos. Eso fue el mensaje que él dejó allá. Él, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, lavó los pies a sus discípulos, se hizo el más pequeño entre ellos. Son simbolismos, son mensajes simbólicos que él envió a nosotros que somos como niños. Él nos ve a nosotros como nosotros vemos a los niños. ¿Cómo nosotros educamos a los niños? Con cuenticos, con palabras tiernas, con ejemplos, con cosas muy cotidianas. Lo mismo hizo Jesús con nosotros, utilizó muchas simbologías
que hoy viene la doctrina espírita a explicarnos, eso significa esto. Entonces ese acto de Jesús fue un acto de humildad, para decirnos que todos nosotros tenemos que ser humildes, ser pequeños, para poder ser grandes ante los ojos de Dios. Y es la única forma de ir doblegando nuestro orgullo, que es el que nos ha hecho equivocar, cometer muchas equivocaciones en muchas existencias. Bueno, vamos a nuestro segundo ítem, bienaventurados los afligidos. Este bienaventurados los afligidos está en el Evangelio según el Espiritismo, dice bienaventurados los afligidos, y toma tres aspectos de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Entonces estos tres los sintetiza en el Evangelio según el Espiritismo como bienaventurados los afligidos. Jesús toma la primera, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, las lágrimas como la representación del sufrimiento humano. Con ellas Jesús representa en las lágrimas el sufrimiento humano, con ellas la posibilidad de lavar las culpas. Las lágrimas son la liberación de las ataduras, de la conciencia pesada y envuelta en las culpas de los equívocos del ayer. Y Jesús, ese gran psicólogo, por eso Juana de Ángeles dice que el Evangelio es un tratado de psicoterapia para la humanidad, porque él le hablaba a la conciencia, al espíritu de cada uno de nosotros, o nos habla a través de su Evangelio a nuestro interior, al fondo de nuestro corazón, como lo diríamos en nuestro argot popular, al fondo de nuestro ser. Entonces, ¿por qué? Porque era el gran psicólogo de las almas, dice en el Evangelio según el gran psicólogo de las almas, que viene de nuevo a través del Espíritu de verdad a hablarnos de la verdad, hablarnos la verdad. ¿Y qué es la verdad? Todas estas cosas que estamos hablando hoy, que es el mensaje del Evangelio para nuestra vida, para que lo apliquemos, no para que nos lo aprendamos de memoria como las abuelitas de antes, de muchos años atrás, que se sabían las bienaventuranzas de memoria. Mi abuela, ella se sabía las bienaventuranzas de memoria, ella hacía todos los días el rosario como a las 3 de la mañana, y al terminar el rosario repetía todas las bienaventuranzas así de memoria, porque para ellos eso tenía un significado de fe, de como reafirmar la fe en Dios. Era su momento, pero nosotros ya no estamos en ese momento, nosotros ya tenemos que asimilarlas y entenderlas y practicarlas. Entonces, las lágrimas representan el lavar nuestros pecados, lavar nuestras culpas, nuestros equívocos del ayer. Entonces, Jesús sabía que cuando alguien llora, la ley está justiciando, abriendo senderos de paz en las regiones del espíritu para el futuro, nos dice Amelia Rodríguez en el mismo libro que referí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto significa que muchos de nosotros creemos sufrir injustamente, ¿cierto? Que no hemos hecho nada para llevar estos sufrimientos, pero Jesús sabía que cada uno de nuestros sufrimientos son la consecuencia de algo en ese momento, y nos dijo, bienaventurados los que tienen hambre, esa necesidad de saber por qué yo sufro y tengo que sufrir, pero solo nos dijo eso. Entonces ya nosotros con eso nos contentamos. Bueno, yo sufro y sufro bien y lloro porque sé que voy a tener una recompensa cuando llegue al reino de los cielos, ¿cierto? Pero no sabíamos qué era esa recompensa ni cómo era, que es lo que viene en la doctrina espírita ahora. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, igual, ¿cierto? Estas dos son como lo mismo. Lo que pasa es que está remontado a la época de Jesús, donde los judíos y todo este pueblo estaba perseguido por los romanos, por el mismo Sanedrín. Entonces estaba remontado a la psicología de esa época. Por eso Él nos manda el Consolador y nos hablan ellos entonces de bienaventurados los afligidos. ¿Qué son los afligidos? ¿Quiénes son los afligidos? Los afligidos somos toda la humanidad terrena, que tenemos deudas, sufrimientos. Entonces hoy sabemos nosotros que tenemos las causas de nuestras aflicciones, nuestros sufrimientos tienen dos orígenes, que son unos en nuestra vida actual, que son los equívocos, son el resultado de nuestras malas acciones, de nuestras equivocaciones, de nuestra rebeldía, y
los que son resultados de los actos indisciplinados de nuestra vida presente y otras que tienen origen fuera de esta vida, es decir, de nuestras existencias anteriores, de nuestro pasado lejano o no tan lejano. Entonces, viene la doctrina espírita a consolarnos aún más, a darnos la explicación de por qué sufrimos, por qué unos nacen en unas condiciones mejores, intelectual, material y demás, ¿cierto?, que otros, porque unos tienen mayor capacidad de entender, de comprender, otros no, porque unos nacemos con defectos físicos, otros no tanto, porque unos tienen limitaciones intelectuales y demás, ¿cierto? Que ya no es como tan, ya no estamos como en el estado de hace 2000 años atrás, de tomarlo como, bueno, suframos y ya queremos una explicación más porque ya nuestra capacidad de entendimiento ha ido creciendo un poco más. Entonces viene la doctrina espírita a explicarnos que las causas de las aflicciones presentes es debido a nuestras imprevisiones. Y nos dice en el Evangelio, según el espiritismo, que todos aquellos que tienen herido el corazón por las vicisitudes y decepciones de la vida, interroguen fríamente a su conciencia, que se remonten progresivamente al origen de los males que les afligen y verán si casi siempre no podrán decirse: si yo hubiese o no hubiese hecho tal cosa, no estaría en tal situación. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos hacen hacer? Una invitación, una reflexión a nuestros actos. Ay, es que pobrecita, yo no... Bueno, un ejemplo cualquiera, sufro mucho, tengo muchas dificultades, vivo en una soledad terrible, nadie me quiere, ¿cierto? Pero si yo voy a mirar por qué tengo ese sufrimiento, por qué estoy en esa soledad, por qué me rechazan las personas, me daré cuenta que algo he hecho en esta misma existencia que me llevó a sufrir esto. Por eso dice ahí que cuántos hombres por dejarse llevar del orgullo, de la ira, del egoísmo, de la ambición, llegan a la ruina, a la separación, los divorcios, a las enfermedades por los excesos de la droga, el alcohol, la gula, etcétera, 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 la velocidad en los carros y demás. Padres fracasados por no haber educado a sus hijos en un buen momento, por no haber sabido decir no o sí o corregir. ¿Qué pasó? Sí, ¿cuántos accidentes vemos a diario en Bogotá? ¿Cuántas personas se mueren en esas motos? A mí me asusta. ¿Cuántos muchachos pierden la vida, compran una moto y se matan en eso? Porque no saben, es un exceso. No saben manejar su vida. No valoran la vida. No valoramos la vida. Sabemos que no debemos tomar tanto tinto, yo me tomo como 2 litros de tinto al día. Y sabemos que no, que por uno es suficiente, pero son excesos. ¿Sí? Son cosas pequeñas, es que ese es el mensaje evangélico para la vida. Yo hubiera querido hacer esto mucho más sencillito, mucho más de lo cotidiano, de lo que vivimos en nuestros hogares, como a manera de un taller, porque es que eso es lo que pretende Juana de Ángelis con su obra, llevarnos a lo cotidiano, ¿sí? A lo más pequeño. Es que es la disciplina de nuestra alma. O sea, cuando nosotros logremos disciplinar nuestra vida al código moral del Evangelio de Jesús, seremos felices. Seremos como Jesús, porque eso fue lo que él hizo, hablar y ejemplificar especialmente todo lo que decía. Es que ahí está el éxito de la vida de Jesús, porque él nunca escribió nada, él no escribió mis primeros 33 años. No, ni siquiera escribió, lo único que escribió fue en la arena cuando defendió a la mujer adúltera, fue lo único que se tiene noticia. De resto todo fue dado verbalmente y se fue dando verbalmente hasta que se dio la necesidad de empezar a escribir las cosas, porque ya como que la memoria también falla. Por eso es que para formar la Biblia y los evangelios, eso hay toda una historia de los evangelios de Jesús. Por eso solo hay los 4 evangelistas, pero habían tantos evangelios como iglesias habían en aquella época, o sea, concentración de cristianos. Hasta que muchos declararon que no eran, otros decían que sí eran, bueno, hasta que llegó. Pero sin embargo el mensaje sigue vivo. A pesar de todo eso, ¿qué tal si no me hubiera llegado de pluma y letra de él? ¿Ven? Pero ahí está el secreto. Para que nosotros, ahí está el punto. ¿Para que nosotros realmente apreciemos ese mensaje que Jesús nos da para nuestra vida diaria? Entonces, ¿en qué vamos? Bueno. Sí, entonces que nosotros tenemos que analizar de dónde vienen esos sufrimientos
sufrimientos en esta vida. Si son de esta vida, entonces ¿qué tenemos que hacer? Corregirnos, ¿sí? Desde lo más pequeño de nuestros defectos hasta el más grande que tengamos. Ese es nuestro deber. Entonces nos dicen los espíritus en el Evangelio según el espiritismo. ¿A quién debe pues responsabilizar de todas esas aflicciones? ¿Quiénes? Nosotros los hombres, sino a nosotros mismos. Por consiguiente, el hombre en un gran número de casos es artífice de sus propios infortunios. No obstante, en vez de reconocerlo, encuentra más sencillo, y quién de nosotros no ha hecho esto que dice aquí, y menos humillante para su vanidad, acusar a la suerte, a la providencia, a la falta de oportunidades, su mala estrella. Mientras que su mala estrella es su actitud frente a la vida, o sea, su mala suerte, quiere decir, sí, su infortunio, su sufrimiento. Entonces me queda más fácil echarle la culpa al vecino, a la mamá, al papá, al tío, a la pareja, ¿cierto? Todo el mundo tiene la culpa menos. Y resulta que el principal culpable, ¿quién es? Yo mismo, la estrella. Bueno, entonces esas son las causas actuales de las aflicciones. Pero también hay otras, y vemos como hay personas personas que sufren desde la cuna, desde pequeños, con enfermedades, con situaciones difíciles. Vemos niños en una UCI, enfermos de cáncer, de los riñones, de tantas cosas. El por qué. Entonces esas son las causas anteriores de las aflicciones que viene la doctrina espírita a explicar a través de la ley de ¿qué? Causa y efecto, a través de la ley de la reencarnación, y nos enseña que esta forma de sufrir es nuestra salvación. Porque cuando yo sufro una enfermedad, sufro una deficiencia, estoy poniéndome al día con la ley causal, con mi ley causal. Estoy poniéndome al día con mis débitos del ayer. Entonces, cuando yo estoy a menos deudas, más libre está el espíritu, más liviano está el espíritu y más feliz es. Entonces, ¿qué pasa? Ya esto sí es un consuelo. Porque si yo tengo un hijo con síndrome de Down y no he hecho nada para tener ese hijo con ese síndrome de Down, yo me acuerdo que antes la gente decía, no, es que los niños, si uno concibe el hijo embriagado, el niño nace con síndrome de Down. Pero si yo nunca concibí mi hijo embriagado, ni nunca he tomado alcohol, ¿por qué mi hijo va a nacer con síndrome de Down? Entonces comienzo a interrogar eso y empieza muchos seres a sentir la rebeldía, ¿cierto? Hacia Dios. Pero ahorita que viene la doctrina espírita a consolarnos, diciendo no, a explicarnos que eso fue un error que cometimos los dos en el ayer, que nos estamos ayudando mutuamente, que debemos sobrellevar esta prueba con paciencia y resignación. Entonces es todo un tratado de comportamiento humano, es un consuelo. No es uno más feliz a saber el por qué su hijo, por ejemplo, en el caso que traigo, nace con síndrome de Down, que fue algo en el ayer, algo que sucedió en el ayer, que en este momento no lo recordamos, pero que sabemos que así fue, que sentirse uno culpable. ¿Qué hice yo para que mi hijo nazca así? Es más consuelo el saber el por qué o no. Entonces es un verdadero consuelo el mensaje evangélico de Jesús traído y explicado por la doctrina espírita. Es un verdadero consuelo, porque entendemos, va a la razón y al corazón. Bueno, es que este tiempo está cortito. Entonces los sufrimientos por causas anteriores son con frecuencia como los de las faltas actuales, consecuencia natural de la falta cometida. Pero la justicia distributiva y rigurosa, el hombre sufre lo que ha hecho sufrir a los otros. Si fue duro e inhumano, podrá a su vez ser tratado con dureza y con una inhumanidad. Si fue orgulloso, podrá nacer en una condición humillante. Si fue avaro, egoísta o hizo mal uso de su fortuna, podrá ser privado de lo necesario. Si fue mal hijo, podrá sufrir con sus propios hijos. Entonces, más claro en el Evangelio, según el Espiritismo, no puede estar la explicación, y no vamos a profundizar cada uno de nosotros. Por eso habla nuestra conciencia. Entonces, y si hemos ya actuado así, ya sabemos lo que
nos puede llegar a esperar si no nos corregimos a tiempo, porque todos estamos en el momento justo para comenzar a cambiar. Hay un seminario muy bonito de Ivaldo de Pereira que me gustaría que algún día lo hiciéramos acá, que se llama Jesús y Vida, y habla de eso, de cómo en cualquier momento de la vida Jesús toca el Evangelio de Jesús, las enseñanzas de Jesús nos tocan y nosotros empezamos nuestra transformación. Puede ser desde muy niños hasta los 80 años, todavía 90, 100 estamos acá. El momento lo elegimos nosotros mismos cuando nos dejamos tocar por esas enseñanzas de Jesús y nos transformamos. Entonces, bienaventurados los afligidos puede pues traducirse de este modo: bienaventurados aquellos que tienen ocasión de probar su fe, su firmeza, su perseverancia y su sumisión a la voluntad de Dios, porque tendrán centuplicados los goces que les faltan en la tierra y después del trabajo vendrá el descanso. Esto nos lo dice la Corday en Harvard, 1862, está en el Evangelio según esto. La verdad que es casi la mitad del Evangelio aclarando estas enseñanzas de Jesús. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esto es muy bonito, ¿sí? Porque solo los limpios de corazón pueden ver a Dios. Y es verdad, ¿quiénes ven a Dios? Los espíritus puros. Y los espíritus puros, nos enseña el libro de los espíritus, es la escala, la última escala. O sea, nosotros estamos por allá empezando el primer escalón. Entonces nos falta mucho para ser espíritus puros. Entonces, en la persona, entonces nos dice que, es que se me fue ahí la diapositiva. Nos habla acerca de la pureza de corazón. Entonces, ¿qué es la pureza de corazón? La pureza del corazón es cuando ya no hay odio, ni rencores, ni envidias, ni celos, ni egoísmos. Ningún mal sentimiento toca nuestro corazón, ni ningún mal pensamiento. Por eso Jesús le decía, hablaba a los hipócritas, y le decía a los fariseos que eran unos hipócritas, porque ellos tenían muchos cultos exteriores para demostrar su pureza, su vestimenta, la lavada de las manos, la descalzada, bueno, un montón de como rituales, de situaciones para mostrarse puros a los ojos de los demás, pero en su interior no eran tan puros que digamos. Por eso él decía, no es lo que entra por la boca lo que daña al hombre, sino lo que sale de la boca. Porque lo que nosotros sacamos por la boca es lo que tenemos en nuestra alma. Entonces, cuando una persona habla, uno ya más o menos sabe cómo son sus sentimientos. Si le gusta, si es malediciente, si es chismoso, o si es muy amoroso, si es una persona que aconseja, ¿cierto? Hasta en el tono de la voz. Entonces, por eso, y Jesús nos recomienda mucho la pureza del pensamiento, porque a veces lo que hablamos esta mañana en la clase de mediunidad, acerca del educar nuestro pensamiento, porque nosotros a veces podemos ser muy puros y muy limpios por fuera, podemos cuidar todavía la palabra, hablar bien, pero no hemos aprendido a educar el pensamiento. Y Jesús habla se peca tanto con el pensamiento como con la palabra, como con las acciones. Entonces es importantísimo, ya vemos que la doctrina espiritual debería aclararnos más acerca de la energía del pensamiento. Cuando yo pienso mal es como si hiciera el mal. Cuando yo mando un pensamiento malo hacia alguien es como si le estuviera pegando, abofeteando o diciéndole las palabras que estoy pensando de la persona, porque el pensamiento es energía creadora. Entonces viene más amplio el mensaje de Jesús. Entonces nos dice el Evangelio según el espiritismo, en la persona que ni siquiera concibe un mal pensamiento, el progreso ya está realizado, es decir, es un espíritu puro, ¿sí? En aquella en la que surge el pensamiento pero lo rechaza, el progreso está en vías de cumplirse. Pues a mí me llega un mal pensamiento y digo, no, yo no voy a pensar eso, voy a, como nos invita Ivaldo Pereira Franco, reemplazar un pensamiento malo por uno bueno. Y eso nosotros debemos estar vigilantes, pilas, como dicen. Y por último, el que tiene ese pensamiento malo y en él se complace, el mal existe todavía con toda su fuerza. O sea, cuando a mí me llega ese pensamiento, el que sea, y yo me complazco en el pensamiento y lo alimento y me imagino, ¿sí?
como cuando imagino unas vacaciones y todo esto. Entonces, así los sí, hagamos de lo que uno se imagina que se va a pasear, entonces uno se imagina ese paseo, cómo va a ser, ¿cierto? Pero si es un pensamiento malo y yo me recreo en ese pensamiento malo, está todavía todo por hacerse en nosotros. Todo por hacerse, dicen los espíritus. Entonces, en la primera el trabajo está concluido, en la última está por hacerse. Y Dios, que es justo, toma en cuenta todos esos matices relativos a la responsabilidad de los actos y de los pensamientos del hombre. ¿Qué pasa cuando nosotros en una conferencia esta nos esclarecemos así? ¿Qué pasa, Rosalvita? Luchamos por poner en práctica y nos damos cuenta y miramos en qué estamos fallando. ¿Y qué pasa si volvemos a recrearnos en los pensamientos? Nos damos cuenta que estamos mal. No, estamos pecando doblemente. Porque ya sabemos, cuando yo estoy esclarecido, o sea, que todos ustedes, reencarnados y desencarnados, nos esclarecemos hoy a través de los espíritus, y yo también. Nos esclarecemos hoy a través de estas enseñanzas de Jesús para nuestra vida diaria. Si nosotros volvemos a hacer eso, a recrearnos en esos pensamientos, ¿qué pasa? Vamos a ser más culpables mañana y de aquí en adelante que ayer, porque hoy ya sabemos las consecuencias. Entonces vamos a ser más responsables. Por eso es que la doctrina espírita no nos gusta mucho, porque nos enseñan la responsabilidad. ¿Con quién? Con nosotros mismos. Nosotros como que, y todavía nos cuesta entender eso, que no es para el vecino, para el tío, para el primo, para la abuelita, no, para nosotros mismos. Y Jesús también hablaba a nosotros mismos, para cada persona. Bueno, por eso Jesús cuando ante la mujer adúltera, y me encanta esa, porque Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y todos, desde los más viejitos hasta los más jóvenes, se fueron. ¿Por qué? Porque sabían que habían pensado mal, que ellos habían actuado hasta con el pensamiento mal. ¿Les habló a dónde? A la conciencia. Les despertó la conciencia. Y muchos, dice Amelia Rodríguez en un libro, son lindos, yo se los recomiendo, todos son hermosísimos. Dice que muchos de ellos, a raíz de este momento de iluminación, su vida se transformó totalmente. Su vida cambió, porque descubrieron que no eran seres perfectos y no tenían por qué ir a acusar al otro, porque eran tan culpables como nosotros. Sigamos porque este tiempo está. Bienaventurados los mansos y pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién ha sido pacífico? Jesús. Gandhi, Francisco de Asís, todos aquellos que han llevado un mensaje de amor y de transformación moral a la humanidad. Y esa es una de las enseñanzas de nuestra vida, ser pacíficos. Nosotros que vivimos en un país tan violento, que por algo será esa prueba, no nacimos aquí por el acaso. Decía una vez, Jorgito, me acuerdo ahorita de una revista, la primera revista que tú hiciste, de la Federación Espírita de Cundinamarca, el mejor lugar para reencarnar, ¿cierto? Cada uno de nosotros reencarnó en el mejor lugar que necesita. ¿Para qué? Para su evolución moral. Entonces nosotros reencarnamos acá en Colombia, en un país difícil, con violencia, con tantas problemáticas que tenemos, porque todavía no hemos sido mansos ni pacíficos. Entonces, a través de todas estas cosas estamos aprendiendo a valorar ese sentimiento, esa vida pacífica. Entonces añoramos tener paz, estar bien, que no haya violencia, que no hayan guerras, que no hayan dolor y sufrimiento. Añoramos eso. ¿Por qué? Porque también nosotros fuimos los sembradores de eso, de la violencia, del dolor, del sufrimiento en las vidas pasadas, ¿cierto? Entonces, la vida de Jesús fue todo un mensaje de paz, todo un mensaje de amor, todo un mensaje de pacificador. Por eso, cuando Poncio Pilato fue a acusar a Jesús, no sabía cómo hacerlo, porque él ni siquiera se defendía. Calladito, ahí todo sumiso, le hicieron todo lo que hicieron y él no decía nada. O sea, nosotros tenemos a nosotros medio nos mira y me dice, ¿por qué me está mirando mal? ¿Cierto?
¿cierto? Nos empujan el auto y nosotros, ¿por qué me empujan? Nosotros me corro, ¿cierto? Y así sucesivamente, y en nuestra casa igual. Nos falta mucho para ser pacíficos, ¿cierto? Nos enojamos por cualquier cosita, y agradezca que soy espírita, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si no supiéramos algo de esto? ¿Quiénes seríamos? ¿Ve? Entonces, dice Amelia Rodríguez con respecto a los pacíficos, dice que Jesús cuando dijo, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. De esta forma Jesús invita a la criatura humana a convertirse en embajadores de paz, capaces de enfrentar al fuerte sin temerle, sostenerse sin ceder al imperio de la fuerza, dominar la ira y vencerse a sí mismo para pacificar. Cuando yo logro exponer mis ideas, decir lo que siento, lo que pienso, y más nosotros como espíritas, como divulgadores de la doctrina espírita, cuando yo logro hablar de la doctrina espírita sin emocionarme, sin dejarme llevar como por el fanatismo, por esto, y logro hablar y decir las cosas, y logro defenderme sin herir al otro, sin dañar al otro, en ese momento estoy siendo pacificador. ¿Por qué? Porque no entro en la misma onda mental violenta del otro. Yo logro con mi actitud, con mi palabra, con mi pensamiento, pacificar al otro. ¿Será que nosotros logramos eso? ¿Será que lo logramos? Sí, claro que lo logramos. Que ahorita no lo podemos todavía hacer, sí lo podemos hacer. Que nos toca es desarrollar una fuerza y una potencia grandísima que tiene el alma, que se llama la voluntad. Ese es el mensaje de Jesús. Y todos podemos, porque si no, entonces no hubiera venido a perder el tiempo con nosotros, pues sabiendo el sacrificio que tenía que pasar, ¿cierto? Para hacernos entender. 2000 años después ya estamos entendiendo. O sea que en otros 2000, claro, de eso se trata. Finalmente 2000 años son poquitos para la eternidad. ¿Sí? Bueno, entonces durante toda su vida Jesús fue un verdadero embajador de la paz. Muchas veces se sintió su actitud enérgica frente a los hipócritas y a la maldad, conservando su autoridad sin violencia y firmeza de acción sin mezcla de odio, vigor con dulzura, fuerza moral, no desequilibrio emocional. Entonces Jesús siempre, Él fue enérgico para hablar y para decir las cosas cuando las tenía que decir. Pero con amor. Nunca nadie fue agredido por Jesús. Nunca nadie fue agredido por Jesús. El insuceso del templo de Jerusalén no fue que Jesús haya azotado a las personas, eso no es cierto. Lo que pasa es que ellos se sintieron, digamos, como cuando uno se me dieron una muenda, pero una muenda en el sentido moral, en el sentido del mensaje que Él les dio, entonces se sintieron golpeados en su conciencia, pero no fue que los haya físicamente nunca, ¿sí? ¿Pero por qué? Por las imperfecciones de nosotros mismos, porque yo creo que hasta nosotros seríamos esos mercaderes. Hasta el último momento de su existencia nos ejemplifica su mensaje de paz y mansedumbre al someterse sin ninguna protesta a la pena impuesta por los hombres ignorantes de las leyes divinas. Entonces, la práctica de la ley de amor y caridad para con nosotros mismos, para con el prójimo, como tantas veces ya lo hemos recomendado en otras exposiciones y que seguiremos reforzando a través de este año. Entonces nosotros conquistamos, ya me acordé, la paz. Logramos ser embajadores de la paz cuando nosotros practiquemos la ley de amor y caridad. ¿Sí? El amor, la ley de amor, es el resultado de aplicar todas estas enseñanzas de Jesús en nuestra vida cotidiana. Y que aquí nosotros ya hemos hablado del amor, del perdón. El año pasado se han hecho muchos talleres, se ha hecho el taller de reforma íntima, muchas cosas que nos llevan a empezar ya a practicar. Ya hemos escuchado harto. Ahora nosotros tenemos que aprender a empezar a practicar. Que es como cuando el niño empieza a caminar, nos vamos a caer muchísimas veces, pero algún día correremos, ¿cierto? Correremos. Bueno. Bienaventurados los misericordiosos. Yo me estoy volviendo.
Ahí está. Listo. Entonces la misericordia está representada en varios aspectos de nuestra vida. Es la necesidad que nosotros tenemos, las criaturas humanas tenemos, de comprender al otro, de sentirnos nosotros tan débiles, de sabernos tan pequeños aún. Esa es la humildad. Nos enseña, a través de la conquista de la humildad, nos ayuda a ser misericordiosos, a sentirnos nosotros tan pequeños y saber que nosotros nos equivocamos, que podemos comprender que el otro también se puede equivocar. Entonces, esa es la misericordia. Entonces, ¿qué es ser misericordioso? Ser misericordioso es perdonar las ofensas, no juzgar, ser indulgente. Nos hablan los espíritus, nos explican qué quiso Jesús decir con la palabra misericordioso. Perdonar las ofensas. Se ha hablado bastante del perdón acá. Es todo un taller, pero ¿qué es el perdón? ¿Quién me quiere decir qué es el perdón aparte de mí? A ver, ¿qué hemos aprendido acerca del perdón? Bueno, una evaluación chiquita. Olvidar las ofensas que nos hacen. Olvidar las ofensas que nos hacen. ¿Qué más? Es poder recordar aquel daño que se nos hace, pero que no nos haga daño. Cuando recordamos que se nos ha hecho daño, pero no nos ha... recordar que algo malo sucedió, que fue una experiencia, pero no me hace daño. ¿Qué más? ¿Qué es para ti el perdón, señorita Angie, ya que está aquí junto a mí? El perdón de las ofensas. El perdón de las ofensas. ¿Qué hemos aprendido de todo lo que hemos hablado del perdón? A ver, Fernando, ¿qué me dice? Suárez. A través del perdón puede uno higienizar el pensamiento y el sentimiento de todo sentimiento contrario para no generar violencia. Entonces, si yo aprendo a perdonar, lo primero que tengo es que higienizar mi pensamiento y mi forma de pensar sobre todas las ofensas o males e improperios que haya recibido de otras personas, de un familiar, de un amigo, de un vecino, limpiarlo y no sentir en ningún momento ningún deseo de rencor ni de venganza. O sea, voy a adquirir una paz interior y una higienización interior para manifestarlo a través de mi comportamiento. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo acerca del perdón? Que nos ayuda a ser mansos y humildes, porque al perdonar no estamos albergando rencor, estaríamos siendo mansos y humildes. De pronto misericordiosos con esa persona que está requiriendo ese perdón. Ella a lo mejor crece al ver que uno tiene una actitud diferente a la que ella tiene con nosotros. Hay una frase muy bonita que dice que si queremos ser felices por un instante, venguémonos. Pero si queremos ser felices para siempre, debemos perdonar. Muy bien. Ese es el perdón. El perdón es liberarnos del orgullo. Cuando yo no tengo orgullo, no me ofendo. Y cuando no me ofendo, no tengo nada que perdonar. Y eso fue lo que Jesús nos enseñó. ¿Qué tal Jesús acusándonos por todo lo que hicimos? ¿Ves? Jesús no tenía orgullo en su corazón. Yo me ofendo cuando soy orgulloso. Entonces pido, respétenme por favor. Como yo estoy aquí arriba, necesito que me respeten, que me veneren. Pero cuando yo no me siento así, pues la actitud de Cintia pues no me disgustó, porque no tengo ese orgullo allí. Y eso es lo que busca Jesús con nosotros. Cuando yo me inflo como el pavo real, y a mí me encanta el pavo real, porque es que el pavo real es muy orgulloso, ¿no? Y ustedes ven bien creídos para que la gente esté ahí, y cuando él ve que lo están observando, él saca esas alas y saca ese pecho. Y digo, ¿cuántos de nosotros somos como el pavo real? Orgullosos y queremos que todo lo miren. ¿Y quién pasa desapercibido cuando un pavo real saca sus alas? Nadie, todo el mundo lo voltea a ver. Cuando nosotros, las criaturas humanas, nos convertimos en pavos reales, somos muy infelices, porque creemos que todo el mundo está girando a nuestro alrededor. Y cuando nos damos cuenta de que eso no es así, sufrimos muchísimo. Pasa desapercibido otro pavo real envidioso. Entonces, ese es el perdón.
El perdón es la ausencia del orgullo en mi corazón, en mi vida, en mi ser. Entonces, esa es la tarea. Por eso debe ser pleno. Entonces, no nos dejemos ofender, practicando la humildad. Mire ese mensaje tan bonito de Jesús para todos nosotros, para nuestra vida. Bueno, viene otro aspecto que hace parte de la misericordia, aparte del perdón, el no juzgar, ¿cierto? Que somos expertos, porque nosotros somos felices viendo los defectos ajenos, pero ¿quién ve el propio? Por eso Jesús decía: ¿por qué veis una paja en el ojo de vuestro hermano y no veis una viga en vuestro ojo? ¿O cómo decís a vuestro hermano: dejadme sacar la paja de vuestro ojo si tenéis una viga en el vuestro? Hipócritas, decía Jesús. Sacad primero la viga de vuestro ojo y entonces veréis cómo podréis sacar la paja del ojo de vuestro hermano. Y ahí está dicho todo. O sea, aclarar más eso, ¿cómo? Sería ejemplificarlo. ¿Cierto? Que tenga oídos para oír, que oiga. Exactamente. Jesús fue claro y preciso. Que nosotros nos hacemos los gordas, los sordos, es otra cosa. Y si nosotros somos espíritas, tenemos el código moral de la doctrina de Jesús. Entonces, a practicar lo que Jesús nos enseña. Y ser indulgente. Ser indulgente es tener la capacidad de comprender al otro. Ser indulgente es practicar la caridad con el otro, no la caridad material, la caridad espiritual. Saber que el otro se puede equivocar. Ser indulgente no es decir, hacer que la persona, ay, te voy a hacer caer en cuenta de tal error delante de que todo el mundo, para que todo el mundo escuche. Ay, yo como fui indulgente, ¿no? Que no te quedar mal delante de todos. ¿Cierto? No, ser indulgente es comprender que el otro se puede equivocar. De pronto sí, es mi deber de pronto hacerle caer en cuenta, pero en privado, no en público. Esas son las enseñanzas que Jesús nos da. La indulgencia es una de las mayores conquistas del alma, que consiste en, la encontré, ver los defectos, no ver los defectos del prójimo, no ver los defectos del prójimo. Y si los ve, evita hablar de ellos o de divulgarlos. Por el contrario, los oculta con el fin de que solo él los conozca. Y si la malevolencia los descubre, siempre tiene a mano una excusa para paliarlos, es decir, una excusa plausible, seria y no de aquellas que con la apariencia atenúa la falta, la hace resaltar con pérfida maestría, nunca se ocupa de los actos malos de los demás. ¿Qué pasa? Muchas veces, ay, fulanita como es de querida, ¿no? Pero, ¿sí? Y pero, y estamos bombardeando al otro con el pero, ¿cierto? Y hacemos ver y resaltar lo malo de la persona. Entonces la indulgencia es eso, no ver lo malo en el otro, ver lo bueno. Nosotros tenemos que educar para ver lo bueno en los demás. Dice Juana de Ángeles que cuando vemos lo malo en los demás, el mal que yo, por ejemplo, lo malo, lo feo que yo le veo a Rosalvita, por ejemplo, es lo malo y lo feo que tengo yo. Que como lo veo reflejado en ella, pues no me gusta, entonces empiezo a contarlo. Pero hasta que ese defecto también es mío. Ese es el espejo. Entonces, pues que a nosotros hay personas que no nos gusta estar con ellas. ¿Por qué? Porque las personas son el reflejo de lo que somos nosotros mismos. Por eso es que dice que polos opuestos se atraen y polos contrarios, polos iguales se repelen y opuestos se atraen. Porque como somos tan iguales, el otro es mi reflejo y a mí no me gusta saber lo feo que yo tengo. Y es eso. Entonces, acordémonos de eso cuando vayamos a criticar a otro. ¿Cierto? Digo, uy, yo soy así, mejor no digo nada. Eso es una buena técnica para educar el pensamiento y la palabra. Bueno, y por último, de acuerdo, esta bienaventuranza no está en el Evangelio del Espiritismo, ya, es que empecé a las 10, ya me faltan 3 minuticos, ya acabo. Sí, falta media hora. A ella le dieron 45 minutos.
Entonces, ya terminamos. Esto está en el ¿qué? Esto está en el libro de Primicias del Reino de Amelia Rodríguez. Y dice que Jesús, como les leí antes, con estas hermosuras, eso es un larguísimo, pero yo lo resumí lo más que pude para atrás. Bienaventurados sois vosotros cuando os injurien y persigan, y mintiendo digan el mal contra vosotros por mi causa. Regocijaos y alegraos, porque grande será vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que vinieron antes que vosotros. Esta es la voz de aliento que Jesús le dio ¿a quién? A los apóstoles, muy bien. A los apóstoles. Y es la voz de aliento que viene hoy a darnos ¿a quiénes? A nosotros. Porque es que nosotros somos los espíritas, somos juzgados, entonces somos hechiceros, brujos, magos negros, traemos al ser querido y van todo lo demás. Y resulta que no, nosotros somos los mensajeros, los divulgadores del mensaje de vida de Jesús. Entonces Él nos dice bienaventurados, pues no importa que digan lo que digan de nosotros, nosotros tenemos que saber decir que somos espíritas, que la doctrina espírita es toda esta maravilla que hemos hablado en este ratico, y mucho más, y mucho más. Entonces ese es el mensaje de vida que Jesús nos da. Buenas tardes, apenas, una horita completa.